Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El Santo Mesías prometido dice en un lugar que esta humilde persona solamente ha sido enviada para que este mensaje de la creación de Dios, que entre las religiones de hoy, aquella religión que está sustentada en la verdad y que está sustentada en el contento de Allah es el Sagrado Corán. Y para entrar en la casa de la salvación, la puerta de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, esta es la puerta. Por eso en esta época ese valiente de Allah que iba a traer el mensaje de Allah y la enseñanza del Sagrado Corán, que iba a transmitirla a cada vecino en su lengua, este amante del Corán y siervo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el cuyo nombre es Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Fue aquel luchador de Allah quien, para defender el kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, quien defendiendo esta bandera a esta humanidad convaleciente, le enseñó el camino de la salvación, de la reforma, publicó libros llenos de extremado conocimiento, y cada instante de su vida justifica que él, la paz de Dios sea con él, el trabajo que se le dio, cumplió con su misión. En aquella época, cuando apenas tenía algún tipo de apoyo material mundano, no tenía ni lo elemental, hacer un trabajo de la orden que él hizo, de la magnitud que él hizo, no era fácil, pero como Allah Ta'ala, a sus amados, que tienen plena confianza solamente en él, en el ser de Allah Ta'ala, el santo Mesías prometido se empeñó en este trabajo y no confió en ningún método mundanal, ningún medio mundanal, sino que fue pidiendo a Allah Ta'ala según las necesidades, y Allah Ta'ala en cada momento le ayudó, aunque para conseguir los medios materiales, él también a sus seguidores, a sus cercanos, en distintas ocasiones
les incitó, les sugirió hacer sacrificio económico, pero nunca confió en ninguno de ellos, porque, como ocurrió desde el principio, a los profetas de Allah y a los queridos de Allah, ellos siempre han tenido la característica que las misiones que les encarga Allah, ellos es verdad que piden sacrificios, también pidió sacrificios, pero siempre decía que mi confianza está en Allah Ta'ala, que para este trabajo grandioso que había confiado en mí, que ha confiado en mí, para su completitud, Él ha prometido que lo edificará hasta el final. Por lo tanto, una persona que desde una zona remota, que era de una aldea del subcontinente indio, aldea perdida, y decir que Allah me había dicho que iba a expandir la enseñanza del Sagrado Corán y que iba a demostrar la grandeza de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, no era una declaración cualquiera. Y no solo eso, sino que el mundo testificó que este mensaje, saliendo de esta aldeíta, no solo en la India, en las grandes ciudades de estos países, de este país salió, sino que en Europa, en América, este mensaje se propagó y las grandezas del Islam se estableció en los corazones. Habían sacerdotes o líderes de otras religiones que eran muy opositores del Islam y en su área eran poderosos y ricos. Cuando se enfrentaron hacia él o intentaron oponerse en su misión, o bien fueron humillados o con el decreto de Allah fueron aniquilados. Y los enemigos del Islam no solamente se vieron en el subcontinente indio, sino que en Europa y en América también los testificaron. Pero es triste, dice Hazur, que estos países, estos musulmanes ulemas y estos santones, a los que al ver estas imágenes o estas escenas no abren sus ojos, sino que se acrecientan aún más en la persecución de la comunidad. Pero el decreto de nadie puede enfrentarse al decreto de Allah Ta'ala, y estas oposiciones, estas enemistades hacia la comunidad trabajan y seguirán trabajando de la misma forma que se riega un árbol a una cosecha. Vemos que esto ocurre, que cuando la comunidad en cualquier lugar de alguna forma se la intenta aplastar con más fuerza, esta comunidad de este valiente de Allah, con la ayuda de Allah, esta comunidad progresa, le salen nuevas avenidas de triunfo, nuevos caminos de conquistas. Estos favores de Allah siempre han estado con la comunidad, porque la comunidad, con la ayuda de Allah, ha tenido presente ese motivo para el cual el santo Mesías prometido fue enviado a la tierra. Entre los miembros de la comunidad Ahmadiyya tuvieron presente este precepto de la revista Al-Wasiyat, que dijo que Allah desea que todas aquellas almas que viven en distintas partes de la tierra, ya sea en Europa o en Asia, todas estas almas que tienen un buen corazón fueran atraídas a una unidad y a sus humanos se les juntara bajo una única religión. Este es el decreto de Allah para el cual he sido enviado. Por lo tanto, vosotros seguid este objetivo, pero con cariño, con altas cualidades morales
y con plegarias. Por lo tanto, para atraer a la gente hacia una única religión, para establecer la unicidad de Dios, para que el gobierno del Corán se establezca en la tierra, para extender sus enseñanzas en la tierra y para que las almas nobles entren bajo la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue el trabajo inmenso que le fue encomendado al santo Mesías prometido, y él a su vez lo encomendó a su comunidad. Pero este trabajo exige sacrificios, cambios importantes en el comportamiento de uno y oraciones, y mientras que sigamos haciendo este esfuerzo, veremos estos triunfos que Allah Ta'ala ha prometido a la comunidad Ahmadiyya. Hasta hoy, la comunidad, hasta el día de hoy, es la belleza de esta comunidad que para conseguir este objetivo, la comunidad como tal sigue creciendo hacia adelante y dentro de sí está intentando hacer cambios puros y está dando sacrificios para conseguir esta pureza, pero para conseguirlo constata Hazur, mientras que hagamos oraciones, entonces, si Dios quiere, veremos estos caminos de triunfo. Pero cuando hemos intentado llamar la atención hacia este objetivo, la comunidad, con la ayuda de Allah, ha dicho sí, y más que antes, la comunidad, para el triunfo del Islam, ha estado haciendo más oraciones, más sacrificios. Hace unos días dije que se hicieran ayunos voluntarios y me están llegando cartas. Parece como si, con la ayuda de Dios, mucha gente en la comunidad está siguiendo esta instrucción y cada cual está sumido haciendo oración, no solo en Pakistán, sino en Europa, en África, en América, en Estados Unidos, porque no son nacionales de Pakistán. Cuando se les ha instado a que hagan oración para sus hermanos pakistaníes y para todos aquellos ahmadis que de alguna u otra forma está sumido en algún problema o se le está sumiendo en algún problema, entonces ellos están siguiendo. Si he llamado la atención sobre el sacrificio económico, también han dado un paso hacia adelante y han mostrado ejemplos que dan. Uno se queda sorprendido cómo la gente avanza cuando se pide dinero para publicaciones. Es necesario difundir el Islam, es necesario que hayan misioneros, es necesario que se hagan mezquitas y casas de misión y otros tipos de medios que en esta época se han inventado, en esta época. Para todo ello es necesario un sacrificio económico, y hoy solamente vemos que la MTA es un medio para difundir el mensaje de la Ahmadiyya, donde hay 4 satélites que se están utilizando y no hay ningún rincón de la tierra donde el Ahmadiyyat y el verdadero Islam no esté llegando a estos sitios, y luego en 7 o 8 lenguas grandes este mensaje está llegando. Por lo tanto, este es un método importante de llevar el mensaje del Islam y para el objeto que fue enviado el santo Mesías prometido. Este medio hace de canalizador
y también para eso es necesario dinero. La comunidad, cuando se les pide sacrificio económico, sigue haciendo sacrificios. Hoy voy a hablar del nuevo año del Tahrik-e-Jadid, cuando el Musleh Maud, el segundo Jalifa, pidió el nacimiento de este movimiento. Los ulemas deseaban borrar de la faz de la tierra el Ahmadiyyat, pero Hazrat Masih Maud Hazrat Musleh Maud, cuando respondió y dijo que iba a llevar este mensaje a través del sacrificio económico, casi todos los Ahmadis respondieron al unísono, y con la ayuda de Allah Ta'ala hoy vemos que en 200 países la Jamaat se ha establecido, y como he dicho, a través de la MTA solo se está produciendo un cambio en el mundo. Por eso, bajo el Jalifato, como el Santo Mesías Prometido había preconizado, para cumplir su objetivo, la comunidad está haciendo sacrificios. Qué pena que esos musulmanes que dicen seguir al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubieran entendido esta interpretación de Allah Ta'ala para difundir de nuevo el mensaje del Sagrado Corán y para establecer el reinado del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unidos a este valiente de Allah, se hubieran unido con él, y después verían cómo este reinado que se les ha sido quitado, cómo vuelven a engrandecerse y a ser respetados, y verán cómo ningún ignorante, dibujante o editor de una revista no hubiera tenido el valor de insultar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hace unos días en Francia, en una revista, de nuevo alguien ha vuelto a insultar al Islam. Le he dicho a la comunidad de Francia que dentro de la ley que contesten y les hagan entender y digan a la gente que este tipo de hechos hacen que atraigan la ira de Dios, la maldición de Dios. Por lo tanto, no atraigáis la cólera de Dios. Hoy ya de por sí la humanidad camina hacia la destrucción, los cataclismos, la crisis económica, y la razón de fondo es que se han olvidado de Allah Ta'ala, se han olvidado del Creador. Respecto a sus queridos, ellos les consideran palabras despreciativas, se les insulta, se les rechaza. Por lo tanto, esta gente está atrayendo la faz majestuosa de Dios, y es necesario volver a llamar la atención a la gente sobre temer a Allah Ta'ala. Los Ahmadis lo hacen, pero los Ahmadis, los musulmanes, si entendieran esta verdad, si al mismo tiempo de salvar la vida en esta vida y en la futura, también serían herederos o merecedores de los favores de Allah. Ojalá entendieran. Dice Azur que en cualquier caso, cuando un grupo de musulmanes intenta acabar con el Ahmadiyyat y levanta la voz diciendo que ahora vamos a terminar, cuando el Mesías Prometido vino para establecer la grandeza del Ahmadiyyat, que es el verdadero Islam, el Tahrik-e-Jadid vino para difundir de nuevo este mensaje, y al aceptar este mensaje hicieron un sacrificio, mujeres, jóvenes, niños, y hoy con el Tahrik-e-Jadid estamos viendo sus frutos, porque en el mundo, con la ayuda de Allah Ta'ala,
los árboles fructíferos de la Ahmadiyyat, estamos viendo cómo están llenos de fruta. ¿En dónde? Aparte de las chandas, de los donativos obligatorios, se hacen sacrificios en otras áreas. Vemos que son sacrificios importantes. Cuando en el mundo está sumido y en una crisis, dar estos sacrificios que dan los Ahmadis hace que uno alabe más el nombre de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido, uno se acuerda de estas frases del Santo Mesías prometido, que viendo la fe de la comunidad a nosotros nos sentimos sorprendidos, porque respecto a esta crisis también quisiera decir que no sabemos dónde va a estar el fondo de esta crisis, y aún más tiene que tocar fondo. Por lo tanto, a los Ahmadis quiero instarles a que guarden cosas en su casa de comidas. Dice que en los países pobres ya están acostumbrados a vivir en estas condiciones, pero en estos países no hay costumbre, por lo tanto no se sabe qué significa una crisis. Dice Hazur que la última crisis que vivieron fue en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y luego no han vuelto a tener una experiencia de este tipo. Por lo tanto, las nuevas generaciones no tienen idea de qué significa una crisis. Pero no es necesario entrar en pánico, solo hay que mantener la inteligencia, y hasta donde se pueda los Ahmadis tienen que racionalizar algún tipo de producto seco, que Allah nos dé la oportunidad de que podamos reconocer a nuestro Creador y de esa forma nos libremos de su castigo, que Dios quiere que sea así. Dice Hazur que ahora vuelvo otra vez a la sinceridad de la comunidad respecto al sacrificio económico. Vemos como en cada esquina, cada rincón vemos la sinceridad y la fidelidad, como para acrecentar su fe están dispuestos cada instante. Aquellos que hablaban de destruir a la comunidad hoy no se ven. Todos sus amigos y todos los que pensaban como ellos tienen que ver cómo el Santo Mesías prometido, los que han entrado en el Bait para el triunfo del Islam, la gente, a pesar de ser humilde, están dando sacrificios, a pesar de ser pobres, y están dando unos ejemplos inigualables de sinceridad y de fidelidad. Nuestro misionero de Costa de Marfil nos cuenta que hay una persona que hizo Bait en 2004, y desde el primer día, en 2009, y empezó a dar chandar desde el primer momento, y ha dado mucho chanda. Un día se sentó con la gente antigua de la Jamaat hablando de estas bendiciones, y había otro que había hecho Bait en 2004. Al escuchar sus relatos, incrementó de 2.000 francos a 5.000 francos. Dice que no había empezado, y dijo que al dar este chanda empezó a ganar más dinero. Volvió de nuevo y me contó que al dar 5.000
francos. Dios me bendijo de esta forma, por lo tanto hoy voy a dar 10.000 francos. Y empezó a dar esta cantidad. Hay otros muchos miembros que están avanzando en el chanda. El misionero de Guinea Conakry habla de un joven que después de un tabligh largo, con la ayuda de Allah, entró en la comunidad. Y este era un ingeniero, un arquitecto. Cuando hizo el BED, trabajaba en una empresa de construcción y ganaba pues un poco de dinero. Cuando se le contó cómo funcionaba la comunidad a nivel de donativos, preguntó ¿cuál es el chanda más importante? Y se le dijo que es el chanda Wasiat, chanda Am y chanda Jalsa Salana, porque datan de la época del Santo Mesías Prometido. Y respecto al Wasiat, se le dijo que hoy quiero dar ya el chanda Wasiat. Y le dijimos que para el Wasiat es necesario una organización, tienes que pedirle la entrada, y leyó la revista Al Wasiat con las condiciones e se hizo musia a continuación, y con mucha fe está pagando la 10ª parte de su sueldo, y hasta está dando de forma constante. Y después de un tiempo también ha empezado a unirse en otras iniciativas. Luego dejó su compañía y empezó por su cuenta y con la ayuda de Allah. Ahora es dueño de su propia compañía y debido a su buen hacer es conocido en todo el país, y el negocio también está floreciendo, y dice frente a la gente que todas estas bendiciones me han venido por pertenecer a la comunidad del Santo Mesías Prometido. En Ghana, nuestro misionero nos dice que un amigo, un hermano, estaba yendo a Togo y estábamos rezando al sol. Al-Hajj dijo que esta gente habría que hacerle una mezquita, sería nuestro derecho. Entonces, haciendo un sacrificio económico inmenso, les hizo una mezquita muy grande. Era este hombre es adinerado, donde cabían 300 personas en esta mezquita. Y también están haciendo ahora los minaretes, porque es un sitio muy remoto, pero con mucho sacrificio. Todo el material de construcción lo está haciendo llegar. La Sadr Lajna de Ivory Coast, al celebrarse el 50 aniversario, habíamos pedido dinero para hacer una mezquita, y las Lajnas prometieron 100.000 francos, y dice que nuestra encargada de Tahrik Jadid y no solo prometió, sino dio inmediatamente el dinero. Es un dinero muy muy grande para un país africano, porque estas familias no disponen de mucho dinero. Esta mujer tenía una tienda de fruta, una frutería solamente en Burkina Faso. El Amir habla de una persona, Atara Abdul Hey Saheb, al escuchar el discurso del misionero, dijo que soy pobre y no tengo medios especiales, pero quiero prometer, es decir, yo prometo que todos los meses daré 100 francos. Dice que no había terminado de hacer esta promesa, que tuvo que sufrir inundaciones y que quedaron muy preocupados por el tema de las cosechas, pero
Lo que yo testifiqué es que mi cosecha con la ayuda de Allah Ta'ala fue muy buena, y entonces mi fe se acrecentó al saber o al reconocer que la cosecha había sido mejor debido al chanda que daba, y entonces incrementó a 6.000 francos cuando llegó el momento de la recolecta, y vi que mi cosecha fue la más abundante, y dije que todo lo que se ha hecho extra era por la donación que había hecho, y por eso subió a 12.000 euros, 12.000 francos la promesa que había hecho. El Amir de Burkina Faso escribe, Kamura Sahib es el único miembro ahmadí de esta familia, y dice que durante un tiempo, debido a no hacía las oraciones con regularidad, y él tenía siempre este dolor. Después del Bet, él dio 70.000 francos. Decía que tenía que haberlo dado antes. Cuando dio el chanda, recuperó su salud, empezó a rezar con regularidad, empezó a levantarse al tahajjud, y él decía que gracias a la ayuda de Dios, debido al sacrificio económico que he dado, porque al dar chanda también mejoré mis oraciones. En la Amir de Australia en 2010 dice que en el Tariq-e-Jadid empezó a presentar sus contribuciones, y al instarles para que mejoraran sus chandas, la llamada de Melbourne dijeron que iban a duplicarlo, y haciendo un gran esfuerzo con la ayuda de Allah, este año han incrementado un 164% más, mientras que la comunidad de Canberra incrementó un 75%. También de forma conjunta las comunidades están avanzando mucho. El inspector del Tariq-e-Jadid de la India me escribe que en febrero, a través del secretario de Mal, fuimos a un pueblo Tamil Nadu, y llegamos por la noche. Hicimos un meeting donde estaba se habló del Tariq-e-Jadid y las funciones del Tariq-e-Jadid. Toda la gente que había en la mezquita dio las promesas para el año venidero, y una persona muy sincera que estaba allí sentada, eran 20.000 rupias. Dice que la gente de estas zonas no es muy rica. Otra persona dijo que quería pagar 100.000 rupias. Al principio le resultaba difícil, pero tenía dos hijas que son waqf. No, al salir de la mezquita, el secretario se iba a casa, y dicen que el inspector recibió una llamada, el que había dicho 100.000, y dijo que cuando he salido de la mezquita, mi hija me había dicho que lo que ha prometido es poco, 100.000 es poco, por favor diga 150.000, por eso voy a dar 150.000 rupias. Y luego fueron a Kashmir, el Kashmir de la India, y allí encontró a una persona ya anciana. Él vivía a través de la pensión que le daba el gobierno, y
las medicinas valían más, incluso lo cobraba de su pensión. Al ver su situación no les pedimos más, pero cuando nos despedimos el señor Masuf nos dijo: díganos para qué han venido. Y dijimos que hemos venido para que acrecentaran su chanda de Tehrik Jadid. El Mayuk Dakhlak dijo que mientras que yo viva, yo voy a aceptar todo lo que diga el Khalifatul Masih. Vinieron lágrimas en sus ojos, y dijo que cuando Dios me ha aumentado mi vida, ¿por qué escatimar en la vida futura? Y no solo acrecentó, sino que pagó el chanda que tenía también por adelantado. El additional Wakilul Mal, una persona de Sindh, dice Azur que ahora la situación es muy delicada por las lluvias torrenciales. Su promesa eran 50.000 rupeas. Cuando vi su situación, a pesar de que la cosecha no era buena, era una persona rica, le dije que su promesa debería ser mayor, y la acrecentó a 500.000, de 50.000 a 500.000, y al cabo de unos días volvió a llamar. Había vuelto y le dijo que usted vino como representante del Khalifatul Masih. Yo le había prometido 500.000 y usted, al ver mi situación, me pidió, pero yo sé que al hacer el bet tengo que dar más aún. Y entonces prometió 1.000.000 de rupeas. Y su mujer, al llegar a casa, le dijo que todas las joyas también quiero darlas. Me llamó por teléfono y me está diciendo mi esposa que vayas ahora y dale estas joyas. Yo le dije que por la noche en el Sindh no es bueno que vayas hasta ahora, pero ella quería que quiero darlo ahora mismo, y al marido vino con las joyas cuando la promesa ya está hecha. Entonces esa intención llega a la tala. Por eso no tienen que ser ustedes tan vehementes. Si por la noche no es apropiado viajar, no lo hagan, dice Zur. No vaya a ser que ustedes sean fruto de algún problema. En Kazajistán, un nuevo converso, nuestro misionero, nos escribe que para el Mission House, compraron un trozo de terreno y también otro terreno para otra mezquita en otra ciudad. Y este recién converso dio $495.000 para. En Alemania, el secretario de Tehrik Jadid me escribe que cuando se dijo sobre el Tehrik Jadid, una mujer dio 1.000 euros que había reservado para comprar joyas. Hay muchas lágrimas de Alemania que están dando las joyas para el Tehrik Jadid. Dicen que en un lugar fui de paseo o de viaje y un señor me dio un sobre con un mensaje, y ponía: prometo 20.000 euros de Tehrik Jadid, pero ponía debajo que no se diga cuál es mi nombre. De otro sitio, cuando fue
Dije, pues este ejemplo, que la gente da este tipo de sacrificios, y un hermano que estaba allí sentado también me dio otro papel y ponía 21.000 euros de Tariq Dono, y también ponía debajo que por favor no mencione mi nombre. Estos son algunos ejemplos que he tomado, hay múltiples ejemplos y seguro que habrán algunos más interesantes. No los he escogido, los he cogido un poco al azar. Que Allah Ta'ala a todos los que han dado sacrificios les bendiga. Ahora, como viene siendo tradicional, voy a dar los datos del año pasado y anuncio el 78 año del Tariq Jadid, que este nuevo año Allah quiera que vengan múltiples bendiciones para todos. Con la ayuda de Allah Ta'ala, el pasado año, el año 77, el total acabó el 31 de octubre y según los reports, los informes que han llegado en Tariq Jadid son 6.631.000 pounds. 6.631.000 pounds. 6.631.000. Es un incremento de 1.162 millones de pounds. Nunca había habido un incremento anual tan grande. Esto se debe a que hay más contribuyentes y ha subido mucho el nivel del sacrificio, porque a pesar de la crisis económica y sobre todo en Europa, Allah Ta'ala en estas cifras, en esta cantidad, también está poniendo, Allah está bendiciéndolo, y que todos para lo que queremos destinar el dinero podamos seguir adelante. Al igual que la crisis económica está ocurriendo, en los sacrificios no está habiendo ningún decrecimiento. Por eso esta crisis económica, que ojalá no acepte a nuestros planes, de nuestras proyecciones futuras, con la ayuda de Allah Ta'ala. En Pakistán, a pesar de la situación económica tan difícil que viven, el sacrificio sigue adelante, es el número uno. Después, el número dos este año ha sido Estados Unidos, tercero es Alemania y el cuarto es United Kingdom, UK, Inglaterra. El año pasado Inglaterra estaba en segunda posición, tercero Alemania, tercero USA, cuarto Alemania. Este año han dado un salto los alemanes y han pasado al segundo lugar. Canadá es la quinta, India la sexta, Indonesia la séptima. Ha dado un sacrificio muy grande, pero la comunidad de India les ha superado y les ha dejado en el número 7. Australia es el 8. Hay un país cuyo nombre árabe, país árabe que no quiero dar su nombre, que está en el número 9, y Suiza en el número 10. En la renta per cápita, en el pago per cápita por persona, aparte del ese país árabe, en Estados Unidos son 118 pounds por cabeza, seguido de Suiza. Con la gracia de Dios, Alemania es quien más ha contribuido con gente que paga el Tariq Jadid. Este año, con la ayuda de Dios, han sido 109.000 nuevos contribuyentes que se han unido al Tariq Jadid. Esto es lo que ha
permitido, al ser 109.000, dice algo que queda mucha gente por ser incluida. He dicho a las comunidades, por ejemplo, Nigeria ha trabajado muy bien en este tema, en el tema de la entrega de lo que gana, luego Mauricio y luego Nigeria, que han incrementado. Gambia y Burkina Faso también han intentado. Entre los que se han unido, Nigeria es el número 1 este año. Han incrementado casi una cantidad importante de nuevos contribuyentes. Luego Sierra Leona, Burkina Faso, etcétera. En cuanto a países, el primero 5.700, donde 340 permanecen vivos y están dando, y luego los familias de Mubarak lo están dando. Las tres posiciones de Pakistán son Lahore primero 1, Rabwa 2, Karachi 3. En ciudades, Islamabad 2, Quetta número 3, Okara 4, Hyderabad 5, Peshawar 6, Mirpur Khas, Bahawalpur 8, Dera Ghazi Khan 9, Nawab Shah número 10. A través en cuanto a religiones, Sialkot 1, Umarkot 2, dice que en Mirpur Khas este año las lluvias han generado muchos perjuicios. Sin embargo, han mantenido su nivel de sacrificio. En Sargodha número 3, Sheikhupura 4, Gujarat 5, Wahabalpur 6, Dilsad Narwal el 8, Sangar 9 y Mirpur Azad Kashmir número 10. Las de Estados Unidos, Los Ángeles, Indian Empire, Detroit, Silicon Valley, Chicago, West, Harrisburg, Dallas, Los Angeles West, Silver Spring y Potomac. Esas son las comunidades de USA. En las comunidades de Alemania, Wurzheim, en cuanto a la entrega, primero Hamburgo, luego Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Leicester. En UK, en Inglaterra, las comunidades en cuanto a entrega, Masjid Fazl London, New Malden, Worcester Park, Cheam, Scunthorpe, Mosque West, West Hill, Bethel Futul, Rens Park y Manchester South. En cuanto a las religiones, el primero número, North London, North East and Midlands. Las pequeñas comunidades, Bromley, Lewisham, Lemiston Spa, Wolverhampton, Span Valley. En Canadá son Edmonton, Vaughan West, Peace Village West, Surrey East y Saskatoon. En India, aunque es el último número, es un número pequeño, pero estoy dando su nombre porque es el lugar donde el Santo Mesías prometido, al Islam, vino. Por lo tanto, hay que mencionar su país: Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh y Delhi. En cuanto a ciudades, Kerala, Calicut, Hyderabad, Calcutta, Kannur, Ton, Qadian, Chennai y Delhi.
Este año, debido a que ha habido extraordinarios incrementos en el Tehrik-e Jadid, esta es un chanda central, no tiene ninguna parte local, y los proyectos que vienen que hay en la India, en otros países pobres, en África, o gastos centrales se hacen desde aquí, desde la central, pero debido a que se han dado mucho dinero, tanto USA que ha acrecentado casi 188.000 pounds, por eso en dólares, aunque dice Azur, les doy $100.000. Alemania ha incrementado casi más de 300.000 euros, y por eso les devuelvo 150.000 euros. Se lo doy porque es de estos fondos en Estados Unidos, en Alemania, las gasten para la construcción de mezquitas. En UK también ha habido un incremento importante, pero no tanto como estas dos. Por eso les doy 50.000 pounds para construir mezquitas, porque ahora estamos enfocados en construir mezquitas. Que Allah Ta'ala haga benditos estos proyectos y también en el futuro nos permita hacer más sacrificio. Después del Yuma voy a rezar una oración fúnebre en ausencia, que es Masud Ahmad Khan Delvi Saab, que falleció el 3 de noviembre a las 3 de la mañana a la edad de los 91 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era un antiguo sirviente de la comunidad, fue el editor del diario Al-Fazl, nació en 1920 en Delhi. Su padre era Sahaba, que en 1900 hizo el Bet de hermanos del Santo Mesías prometido, y su abuelo paterno también era Sahaba. En 1890 hizo el Bet también desde el Mesías de Islam. En 1940 Delvi Saab dedicó su vida, y el Khalifatul Masih Sani le nombró asistente editor del Fazl, y luego él era periodista de la Universidad de Punjab, y en 1940 fue el ayudante editor hasta 1980, fue el editor luego, y durante 43 años estuvo llevando los Al-Fazl de Qadian Rabwa, y fue en 1960 Qaim Muqam en Qadian, y con el secretario de Asuntos Exteriores también trabajó. En 1950 en adelante también en 1970 empezó con la revista del Ansarullah. En 1884 también siguió con la persecución. Luego venía en las tours de Al-Khalifatul Masih III, y luego con 1982 vino a la mezquita Basharat para la inauguración con el Khalifatul Masih Rabi, y
Luego fue miembro también de un tribunal Ahmadi, y el libro de Sarith Sirabe, Murder in the Name of Allah, el índice que escribió Azur, la traducción en urdu la hizo él, y luego Christianity Germany from Facts to Fiction también la tradujo él al urdu. Escribió 2 o 3 libros propios, sus hijos. Tiene uno en Alemania, 2 hijos en Alemania, y Dr. Imran Khalid vive en Rabwa. Era una persona muy buena y muy sencilla. Cada año venía a Jalsa, todos los años. Cuando he ido este año, se encontraba mal, estaba en el hospital, pero cuando se enteró que venía, dijo que quería liberarse del hospital porque tengo ganas de rezar detrás de usted. Vino el día de viernes, rezó también. En general, dice Azur, después yo no suelo saludar a nadie, pero me acordé y dije que debo saludarle. Después del Yuma le saludé y fue la última visita. Que Dios eleve su rango, sus bendiciones ante esta persona. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.